cuando escribo no pienso en lo que pueda causar, ni a quién le guste o a quién no, sino sencillamente escribo. Ampa, como cariñosamente le decimos todas las personas que la amábamos, sus nietos, que la amamos. Ella fue una persona de una gran carácter, de una gran fortaleza, de una entereza enorme, pese a su pequeñito tamaño. Ella destacaba en todos lados por esa presencia, esa personalidad. Creo que si todos pensamos en Amparo Dávila, nos la vamos a imaginar con su gato, con los ojos delineados, muy intenso, una mujer muy cuidada en su persona, muy cuidada en esta imagen personal. Yo creo que fue una mujer que toda su vida luchó, yo creo que fue y luchó hasta el final de su vida. Sí, la maestra Amparo era una mujer muy fuerte, forjada a partir de muchas desgracias. Y lo que sí es de que a ella le agradaba muchísimo cuando alguien se acercaba con ella y le decía, he leído su obra. Para mí Amparito era un estímulo y una fuente pues, de superación. No cualquiera continúa con su vocación, con su proyecto de escritura, a pesar de las tormentas de la vida. Pues nos imaginábamos a lo mejor pues una señora misteriosa, así, oscura, no sé, y no, era una mujer muy luminosa, muy de familia. Es muy difícil recordarla y no sensibilizarme, pero al mismo tiempo me vivifica, porque pues la verdad es que en esencia corpórea ya no está, pero en sentimiento, en espíritu, en mi corazón, siempre está. Tuve más bien un hermano que Luisito Luis Ángel, mi hermanito 1 año o 2 más chiquito que yo. Entonces, pues compartíamos todo, juegos, todo. Y murió. Para mí fue el golpe más espantoso de mi vida. Antes de mi mamá también hubo otro pequeñito, pero él desgraciadamente murió al nacer. Después siguió mi mamá y después como de 2 años llegó Luisito. Mientras Luisito vivió, mi mamá era feliz. Entonces, cuando ella tenía a Luisito, juntos andaban pues sueltos porque libres, porque Pinos era un lugar muy chiquito, muy protegido. En ese sentido, pues todo mundo se conocía. Salían al campo, salían a la fuente a ver los pececillos y estaban juntos. Incluso cuando aparentemente comieron una fruta que estaba verde o que estaba contaminada en las huertas, los dos se enfermaron de meningitis. Y mi mamá tenía casi 6 añitos y él 4, ¿no? Entonces, al niño le empezaron a dar medicamentos porque estaba más robustito y le dijeron a mis abuelos que pues el niño tenía posibilidades de salir adelante, que a mi mamá ya nada más le dieran
pues cuidados paliativos de mantenerla hidratada, de que no tuviera frío, y la dejaron. Y resulta que el que murió fue Luisito. Mi mamá, con su delgadez, con su fragilidad, por eso digo, con esa fortaleza guerrera, salió adelante. Ahí conocí lo que era la soledad, el miedo, el frío. Sentí el frío de Pinos, porque con él pues nos abrazábamos los dos y nos dormíamos. Y ya sin él, pues era un frío espantoso. Entonces Amparo Dávila se queda sin su hermano menor, sin su compañero de juegos, en una casona inmensa, llena de fantasmas, llena de historias y con una madre sumida en la depresión, sumida en esa angustia por haber perdido a su hijo y un padre ausente por los negocios familiares. Entonces fueron los gatos y los perros los que compartieron mi soledad, los que vivieron conmigo esos años tremendos. Pero su casa, sobre todo su madre, quedó sumida en una absoluta tristeza, en un duelo. Ya no volvió a dormir, se le quitó la alegría. Entonces mi mamá pues purulaba y deambulaba por ahí, por la casa solita, con sus perros, con sus gatos, metida en la biblioteca de su papá tratando de juntar letras, y pues mi abuelo se fugaba en el trabajo, en los compromisos, y mi abuela pues en los rincones, ¿no? Llorando a su niño. Mi mamá se salía con sus perros al campo, regresaba, se metía a la biblioteca. Entonces se enfermaba la garganta, catarro, etcétera, y pues no la dejaban salir por el mismo clima frío. Y es cuando ella también en su ensayo autobiográfico dice que a través de la ventana veía la muerte pasar. Que no había cementerios en Pinos, y digo en los pueblos cercanos. Entonces iban a Pinos a enterrar a sus muertos y los llevaban a veces sobre una carreta, así en una carreta, otras veces sobre el lomo de una mula, porque no había ni para carreta, y según podían, ¿verdad? Y los iban a enterrar a Pinos. Entonces era un continuo desfile de que pasaba la muerte en diaria caravana. Dice que ella iba a la escuela del pueblo, pero iba 1 o 2 días cuando estaba bien de salud. Entonces no tenía mucho contacto social, como que estaba muy aislada, muy en su mundo. Por eso pues, su refugio eran los libros. Sus experiencias que ella cuenta, ¿verdad? De que hay unas ventanas que daban casi al frente de la parroquia. Ese detalle a mí me impresiona mucho también porque yo lo viví. Cuando murió una persona en las rancherías, a veces llegaban en mulas con el caja de muerto para llevarla al templo, ¿verdad? Y eso lo vio Amparito. Y impresiones de esas cosas que influyeron mucho en su manera de pensar. La vivencia de Pinos, de los fantasmas, de las consejas, los duelos, pues eso hicieron que ella forjara esa literatura tan personal, ¿no? Bueno, mi abuelo fue un hombre que también se forjó a través de sufrimiento y a través de tenacidad, porque sus padres eran extremadamente estrictos, sobre todo su padre, y él, pues un día a los 12 años, se fue de la casa, se subió al tren y se fue hasta Chicago. Así con esa corta edad, regresó porque le avisaron que ya su padre estaba agonizando y que quería verlo.
y fue justo cuando se casa también con mi abuela, que ya se conocían desde niños. El papá de Amparo Dávila pues era una persona pues, que tenía muchísimos recursos. Era dueño de las haciendas mezcaleras, de la hacienda de Santa Ana, de La Pendencia, de la Trinidad, de Manuel María, de Santa Gertrudis, todo lo que es la parte norte. Entonces él era gente que invertía, era un comerciante también, porque ellos tenían aquí una tienda que se llamaba La Barra de Tampico, que está en la esquina en el centro histórico. Entonces mi abuelo, a pesar de que tenía ese carácter forjado a través del sufrimiento, pues con su única hija también era estricto. No la lastimaba, no nada, pero era muy, muy rígido, ¿no? Siempre quería que mi mamá destacara en la escuela, que pues fuera toda una damita. Sin embargo, cuando mi mamá le mencionó que quería estudiar letras, pues le dijo mi abuelo que por ningún motivo, que porque la universidad y mucho menos la Facultad de Filosofía y Letras estaba en disponibilidad para una jovencita. Pues bueno, mi mamá no tuvo más remedio que ser autodidacta, formarse, estudiar ella misma. Surgió también la separación de mis abuelos. Se viene mi mamá con mi abuela a México. Yo le pregunté que cuál había sido la reacción de su familia, específicamente de su mamá y de su papá, cuando ella les dijo que quería dedicarse a la escritura. Y entonces ella me dijo, cuando le comenté a mi papá que quería dedicarme a escribir, me respondió, eso es una insensatez, porque para escribir se necesita talento. Y entonces ella le dijo a su papá, ¿cómo sabes si lo tengo? Ni tú ni yo lo sabemos. Y entonces Amparo le dijo a su papá, bueno, yo voy a probar mi suerte y ya veremos qué es lo que hago. O sea, ella con una seguridad y con un poder de decisión. Y entonces dice Amparo, ¿no? Entonces Amparo me comentó, mi papá estuvo muy en desacuerdo, desconfiado, haciéndome sentir que iba a fracasar rotundamente, sin darme ningún apoyo. Mi papá no me apoyó nada. Entonces, cuando el Fondo de Cultura me publicó el primer libro, Tiempo Destrozado, en 1959, se lo dediqué a él, a mi padre. Pues un día decidió que cuando conoció a don Alfonso Reyes, que iba a hacer prosa. Finalmente, él contactó con el Fondo de Cultura y le publicaron su primer libro. Y fue entonces cuando ese primer libro se lo dedica a mi abuelo y pone a mi padre. Y va a verlo, que él ya estaba enfermo, y él le dijo, pues tengo que reconocer que realmente eres una mujer con mucho talento. Que lamento no haberte dado los medios que querías, pero ahora me siento muy orgulloso de ti. Y creo que vas a destacar y que vas a ser una gran escritora. Pinos está lleno de leyendas. En la casa donde yo viví mis primeros años había vivido un señor feudal, pero que desgraciadamente había perdido una pierna. Y como entonces no había otra forma de solucionar esos problemas, pues le pusieron de palo, ¿verdad?
Entonces, en las noches taconeaba, se oían sus tacones. Y ese señor, como era muy rico, le digo, un feudal, se casó varias veces y se le morían las esposas. Entonces, fíjese usted que la última de ellas, que estaba todavía con su traje blanco, decían que por las noches deambulaba por la casa, ella con una vela encendida y él taconeando. Entonces eso me causaba terror, pero un terror grandísimo. Donde ella no tenía acceso a otras cosas más que a los libros, a lo mejor en la biblioteca de su abuelo, donde creció teniéndole mucho miedo a la muerte. A mí eso, por ejemplo, ese detalle me parecía bastante significativo porque ella siempre le tuvo mucho miedo a la muerte. Pues era una presencia que le causaba mucha opresión, digamos. Yo he pensado que en su literatura hay una doble ficcionalización. La primera, la que ella hace del pueblo. ¿Cómo ve ella su pueblo? En la infancia, en el momento que escribía joven y en la edad adulta, está esa ficcionalización que ella hace de su espacio. Y luego una segunda ficción que está en la obra, cuando ya no habla del pueblo, pero sí lo recrea. Mira, a mí me comentó de que ella de niña, una de sus influencias principales fue justamente la Divina Comedia. La Divina Comedia de Dante Alighieri. Justamente en el medio donde creció, es que todo se va ambientando para que se forme su imaginario, muy curioso, pero pues este pueblo de pinos, ¿no? Sin luz, con la neblina, yo me imagino pasando ahí los muertos con todas las procesiones. Metida en la biblioteca de su papá tratando de juntar letras, que es cuando ella dice que cayó en sus manos la Divina Comedia y que después los grabados de Doré la aterrorizaban más en la noche. Pero pues no tenía realmente ya vigilancia. Dante, del cual me enamoré para toda mi vida, de Dante, de la Divina Comedia. ¿Y se acuerda de los grabados de Doré? Ah, claro, que me horrorizaban de niña porque eran los demonios con tridentes y me causaban pesadillas espantosas. La Divina Comedia influyó demasiado, muchísimo. Y eso se puede ver en sus cuentos. Para muchos sus cuentos son como para usted los grabados de Doré. Ya, sí. Nos dan miedo, maestra. No, pues yo no sé por qué. Creo que hay varios cuentos que si nos vamos de forma minuciosa a revisarlos, vamos a encontrar algunas referencias muy veladas. Por ejemplo, en este que les comento del cuento de La Quinta de las Celosías, está muy velada la referencia. Estaba oscuro y solo una débil claridad de la luna se filtraba a través de las celosías. Llega el personaje a una especie de jardín, atraviesa el jardín, llega al umbral y es ahí en el umbral donde ocurre como una especie de asesinato. No se nos deja saber bien qué sea, solamente sabemos que al personaje le cae una lluvia de golpes y ahí muere. Y justamente esto podemos decir, no nos remite a nada a la Divina Comedia. Pero si nos remitimos a la Divina Comedia, al poema de Dante Alighieri, encontramos justamente este paso por la selva oscura y cómo es que hay un dintel, hay un umbral que el personaje tiene que atravesar. Y detrás de ese umbral empieza ya propiamente el infierno. Aquel aire pesado, dulce, fétido, le penetraba hasta la misma sangre.
Nos encontramos en la casa donde nació Amparo Dávila, una casa que se encuentra en el centro histórico del pueblo de Pinos, a una distancia muy cercana de la plaza principal. En las pláticas que pude tener con Amparo Dávila, me comentaba que en esta casa le inspiró a escribir algunos de sus cuentos. En uno de ellos, el cuento del huésped. Nunca olvidaré el día en que vino a vivir con nosotros. Mi marido lo trajo al regreso de un viaje. Los días que siguieron fueron espantosos. En ese cuento habla Amparo Dávila de una casa que tiene un jardín central, y también que tiene las habitaciones, todo lo que es alrededor de la casa. En el cuento del huésped, Amparo Dávila, entre sus protagonistas, nos lleva a un relato muy interesante que hacían con el huésped, o qué era lo que hacía de día y qué era lo que hacía de noche. Y en una de esas noches, la protagonista del cuento del huésped y la persona que le ayudaba en la casa decidieron encerrar al huésped en esta habitación, cerrándola con tablas hasta que el huésped murió en la misma habitación. Vivió muchos días sin aire, sin luz, sin alimento. Al principio golpeaba la puerta, tirándose contra ella. Gritaba desesperado, arañaba. Ni Guadalupe ni yo podíamos comer ni dormir. Eran terribles los gritos.